Y ya está usted listo. Váyase al libro de Proverbios. Esta tarde vamos a estar viendo el Proverbios número 3, capítulo 3. Vamos a leer bastantes versos al principio, versos 1 al 26. Y dice aquí, mira, vamos viendo esta serie Escogiendo Sabiamente, y es porque es el tema principal de este libro, aunque no lo vamos a ver como hacemos con otros libros verso por verso, porque estaríamos repitiendo bastante, porque se refiere a diferentes cosas, pero hay temas ahí, hay esas pequeñas perlas de sabiduría que nos van a ayudar en nuestra vida en diferentes áreas, en lo cual Salomón recopiló para que podamos usted y yo tener una guía en cómo escoger sabiamente y darnos cuenta de la importancia que hay de tener un estándar de vida en la cual Dios se ha glorificado. Vamos a estar leyendo ahí. Si usted ya tiene Proverbios 3, vamos a estar leyendo del 1 al 26. Si puede ponerse de pie y voy a leer la escritura ahí para que podamos comenzar en este mensaje. Dice así: hijo mío, no te olvides de mi instrucción y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. No se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate de mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. No deseches, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te resistas por su reprensión, porque el Señor disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el que obtiene entendimiento, porque su provecho es mayor que el de la plata y su resultado es mejor que el oro fino. Es más valiosa que las perlas. Nada de lo que deseos podrá compararse con ella. Abundancia de días hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos agradables y en todas sus sendas hay paz. Es árbol de vida los que de ella echan mano. Bienaventurados los que la retienen. El Señor fundó la tierra con sabiduría y afirmó los cielos con entendimiento. Con su conocimiento fueron divididos los océanos y los cielos destilaron rocío. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la iniciativa y la prudencia y serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. Entonces andarás confiadamente por tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, más bien te recostarás y tu sueño será dulce. No tendrás temor del espanto repentino ni la ruina de los impíos cuando llegue. Porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie de caer en la trampa. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que ahora tú nos hables a través de tu palabra, que podamos estar abiertos a lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. La semana pasada, como introducción, vimos cómo leer este libro, ¿verdad? Porque es importante que sepamos que este libro es un poco diferente a los demás. Es un libro que está en el área de los libros poéticos de la Biblia, junto con Salmos y junto con Eclesiastés. Y estamos viendo que tiene diferentes temas, o vamos a ver que tiene diferentes temas, como le dije, en lo cual vamos a poder coger esas pequeñas perlitas que hay por ahí, aplicarlas a nuestra vida. Les hablé de lo que era la sabiduría bíblica, cómo la define en sí bíblicamente la sabiduría, y lo necesario que es que seamos sabios en las decisiones que tomamos, en los pasos que tenemos que dar, en la forma en que hablamos, y todo está bien. Pero a veces usted y yo escuchamos esas cosas y decimos, bueno, yo sé que es algo que necesito, pero ¿qué tan importante es? ¿O qué tan necesaria es? ¿No se ha dado cuenta que a veces usted y yo hacemos algo y no le damos importancia a ciertas cosas? Mi padre arreglaba motocicletas, ¿sabe? Y no sé qué pasaba, pero a veces le sobraban partes. Y me decía, es que este es para la siguiente que venga, me decía. Y a veces usted y yo somos así.
Quizá estamos haciendo algo, recibimos instrucción de algo y decidimos, bueno, esto está bien, pero esto sí parece que se necesita, pero quizá no. Y luego después se da cuenta, ¿verdad?, que es necesario. Entonces así usted y yo tenemos que darnos cuenta de lo importante que es tener sabiduría. Pero si es importante, entonces yo sé que como usted es un buen estudiante, se está preguntando, ok, ¿dónde puedo y cómo puedo obtenerla? ¿Verdad que sí? Está preguntándose eso. Ninguno se está preguntando eso. Todos se están preguntando, ¿cuándo vas a terminar para ir a comer? ¿Verdad? Eso yo sé que algunos se están preguntando. Pero yo creo que este pasaje nos enseña 3 maneras en las cuales podemos entrar en la senda en la cual usted y yo podemos obtener sabiduría. Y déjeme decirle que la sabiduría no es una puerta que usted abre, entra y ¡wow! Ya todo está ahí. Aunque déjeme decirle que el mundo lo presenta muchas veces de esta manera. Estaba haciendo un poco de búsqueda en el internet y sabe que hay miles y miles de libros que dicen la llave de la sabiduría, la puerta para obtener sabiduría, cómo obtener sabiduría rápidamente, la verdadera sabiduría, y títulos así que son tan atractivos. La mayoría de ellos dicen, bueno, para obtener sabiduría hay que primero tener experiencia. Y yo digo, es duro, porque déjeme decirle, entonces usted va a tener que experimentar cada cosa para obtener sabiduría. Y eso es difícil, ¿verdad que sí? A veces es mejor aprender de otros, ¿no cree? Porque imagínese, si usted va a tener que cometer todos los errores que ya cometió otro para poder obtener la misma sabiduría, va a estar difícil la cuestión. Pero si usted y yo empezamos a ver dónde podemos usted y yo encontrar sabiduría, tenemos que darnos cuenta, como le dije, que la sabiduría no es tampoco algo que puede poner debajo de su almohada y por medio de osmosis se nos va a pasar. A veces usted y yo pensamos así, que es la Biblia, ¿verdad que sí? ¿No se ha dado cuenta? A veces nos quedamos dormidas con ella, y verdad que sí, según usted y yo nos ponemos a leer y terminamos con ahí, ¿no? Y pensamos que, ya me dormí 2 horas aquí en la Biblia, a lo mejor ya se me pasó algo. Pero no es así. Entonces, ¿cómo podemos obtener la sabiduría si es que es tan importante? La primera cosa que yo creo que podemos hacer y tenemos que hacer, o mejor dicho, reconocer la necesidad que hay, es que tenemos que hacer un compromiso de que a través de nuestra vida vamos a poner la voluntad de Dios en nosotros. Aunque nos cueste, aunque no nos guste, tenemos que hacer ese compromiso de que a través de nuestra vida, o sea que va a ser un proceso de sabiduría, es un proceso de toda la vida. El obtener sabiduría, el caminar en sabiduría es un proceso de toda la vida. Lo ponemos en práctica aun cuando no nos guste, aun cuando no estemos de acuerdo, aun cuando la sociedad nos diga que no es así, porque hoy en día tenemos todo eso, ¿verdad que sí? O a veces usted y yo decimos, bueno, eso es lo que dice Dios, pero yo no siento nada. ¿Ha escuchado esa? ¿Ha usado esa? Es que yo no lo siento. Constantemente yo digo eso. Pero vea lo que dice ahí, Proverbios 3, en el 5 y en el 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Si usted tiene una versión más antigua, dice prudencia, en tu propia sabiduría. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Sin importar lo que usted piense o usted crea que entiende, lo que siente, las opiniones que tenga, la única manera que usted y yo vamos a obtener sabiduría es cuando dependemos de Dios. Es cuando estamos con Él y decimos, Señor, me voy a someter a tu voluntad y voy a aprender de tu palabra. Pero también tiene que reconocer algo,
que cuando hablamos de reconocerlo a Él en todos nuestros caminos, no es nada más algo que usted y yo hacemos. ¿Se ha dado cuenta que a veces podemos ir caminando y vemos una persona que quizá lo reconocemos de algún evento, de algo, quizá trabajaron con nosotros, son nuestros compañeros de trabajo, o a veces de mismos personas que van a la iglesia, los vemos quizá en la tienda y los reconocemos, ¿verdad que sí? Y a veces de lejos, hola, hola. O quizá usted es de los que, ay, usted es de la iglesia, se va para otro. ¿Sí? Sí, lo reconocemos, pero de una manera en la cual podemos decir que es un poco superficial. ¿Sabe? La palabra en el original, cuando dice reconocer, habla de experimentar. Habla de que usted y yo conocemos o reconocemos a Dios, nos apoyamos en Dios, porque hemos experimentado su poder en nuestra vida. Hemos experimentado su gracia. Y la única manera de hacer eso es conocer su palabra. Es conociéndolo a Él. Porque si no, esto es lo que va a pasar. Muchas veces usted y yo nos llenamos de sabiduría. Yo conozco personas que se saben capítulos enteros de las Escrituras, pero no lo aplican a su vida. Me encantan esas personas que para toda frase tienen un verso bíblico. Y cuando usted le dice, ok, pero ¿cómo funciona esto en tu vida? Bueno, ya ahí es cuando empieza el problema, ¿verdad que sí? Y sabe, Pablo habla de ello en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 8, en los versos 1 y 2, cuando habla y dice que si usted y yo nos llenamos de sabiduría, solamente la cabeza se nos va a hacer más grande. Dice, la sabiduría sin ponerla en práctica envanece. Esa es mi versión más expandida, ¿ok? Pero eso es lo que dice Pablo. La sabiduría envanece. Y a veces usted y yo nos sentimos bien decir, oh, yo me sé este capítulo y este verso y aquel verso. Y cuando viene alguien con algún problema, tenemos un verso ahí mismo para recitarle, ¿verdad que sí? Ya. Pero ¿sabe? Cuando usted y yo experimentamos a Dios en nosotros, es cuando empezamos a poner la sabiduría en práctica. Cuando ponemos la palabra de Dios en nuestra vida, decimos, ok, Señor, esto es lo que voy a hacer. Voy a leer las Escrituras y voy a entender, ok, Señor, esto es lo que tú quieres. Esto es lo que Santiago dijo en el capítulo 1, en el verso 22 al verso 25. Habla que no seamos, ¿verdad que sí? Como el hombre que se ve en el espejo, dice. Y que después que se aleja de él, se olvida cómo era. Sino que seamos hacedores de la palabra. Y no solamente lectores olvidadizos. En esos tiempos, y hubo un tiempo en la historia en donde no había espejos. Entonces la gente no se podía ver. Hoy en día tenemos espejos de todos tamaños, sabores y colores, ¿verdad? Y espero que los utilicemos para eso. Porque si usted se levanta en la mañana y no se asusta, tiene un problema. No, pero ¿verdad que si se levanta y se ve en el espejo y dice, oh, mi pelo se ve horriblemente, así lo voy a dejar? No es eso, ¿verdad que nunca hace eso? Algunos de ustedes han comprado esos espejos de aumento. El otro día casi me asusto con uno de esos, ¿sabe? Estaba moviendo algo y de repente estaba prendida la luz del espejo y me acerco y se ve una nariz como de este tamaño. Y dije, wow, qué feo. Y era yo. Pero, ¿me entiende? Pero tenemos esas cosas en las cuales decimos, oh. Y el espejo es para eso, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene que empezar a tomar efecto en nuestra vida de esa manera. En la cual decimos, ok, esto es lo que yo veo en la palabra de Dios. Y la sabiduría empieza cuando usted y yo la comenzamos a aplicar. Y si no, dice que vamos a ser, ¿verdad? Personas que son sabios en su propia opinión. Que somos necios. Y sabe, tenemos que entender algo. Muchas veces usted y yo, cuando hablamos de una persona que es necia, pensamos que es una persona que no tiene conocimiento. Y eso no es verdad.
Una persona que es necio es aquel que tiene la verdad, sabe la verdad, pero no la pone en práctica. Esa es una persona que es necia. Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el capítulo 7 de Mateo, en los versos 21 al 24, cuando estaba hablando de los hombres que construyeron las dos casas, uno en la roca firme y uno en la arena. Y leemos eso y decimos, oh sí, este la construyó en la tierra, por eso vinieron las lluvias, vinieron los vientos y la derrumbaron. Pero no nos damos cuenta que algo dice muy interesante. Los dos escucharon la palabra, los dos escucharon la instrucción, uno lo puso en práctica y el otro no. Una persona que es necia, y déjeme decirle, entre nosotros como creyentes, a veces sabemos muchos que son necios. No me voy a incluir ahí, pero por hoy día me voy a incluir. ¿Okay? Somos necios. Porque no es que no entendamos, pero déjeme decirle algo. Entendemos, pero no lo queremos hacer. No queremos. Por eso, bien claro lo pone. Confía en el Señor, ¿qué dice? Con todo tu corazón. Y reconoce lo que dice, ¿en cuánto? En todos. La razón que yo creo que el Espíritu Santo dijo todo tu corazón y todos tus caminos, ¿sabe por qué? Porque la tendencia de usted y la tendencia mía es de escoger. ¿Sí? Oh, esto dice Dios, pero no me gusta mucho. Oh, esto dice Dios, pero no me gusta mucho. Y tendemos a tener una obediencia selectiva. ¿Sí? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que es atractivo, lo que no es atractivo. Y eso es lo que ve usted muchas veces con las personas. Si usted tiene quizá algún problema y viene con alguien y le dice, oye, este problema, mira, tengo este problema, y no le gusta la respuesta que le dé esa persona, ¿qué es lo que hace usted? ¿Usted es como yo? Yo voy con otro. Y voy con otro. Hasta que encuentro uno que me dice lo que yo quiero escuchar. ¿Verdad? Ha habido personas así. Entonces, hay personas todavía así. Cuando usted y yo podemos darnos cuenta, ¿cómo es que puedo llegar a ser necio? ¿Cómo es que puedo llegar a ser sabio? ¿Sabe que no tiene que ver con las grandes decisiones de su vida? ¿Sabe que hay unas cuantas decisiones que son grandes en su vida? Que si es verdad, cambian ciertas trayectorias de su vida. Como supongamos, cuando usted acepta a Jesús. Una gran decisión. Eso define o cambia el lugar donde usted va a estar en la eternidad, ¿verdad que sí? Y la otra cosa es cuando usted se casa. Eso cambia a quién va a matar. No, digo, ¿con quién? ¿Verdad que sí? ¿Con quién va a pasar el resto de su vida? Son dos decisiones, pero sabe que la mayoría de las veces lo que moldea, lo que forma, lo que dirige, quiénes son los sabios y quiénes son los necios, sabe que son las pequeñas decisiones que diariamente hacemos en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que forma, ¿sabe? A veces usted y yo no queremos creer eso, pero diariamente, ¿qué es lo que usted escoge? ¿Qué escoge ver? ¿Qué escoge escuchar? ¿Cómo decide contestar? Las actitudes que tiene. Esos eventos, decisiones que parecen insignificantes, ¿sabe que eso es lo que moldea su vida? Eso es lo que cambia realmente en usted el hacerlo un necio o un sabio. En cuanto caminamos en obediencia. Y hablando de obediencia, yo creo que hay dos maneras de ver las escrituras en cómo usted y yo obedecemos la palabra de Dios. La primera es cuando usted y yo vemos la palabra de Dios de una manera simple. De una manera simple en lo cual claramente la palabra de Dios dice lo que es y eso hacemos. Cuando usted está leyendo las escrituras, hay mandamientos que son directos, ¿verdad que sí? Esto dice la palabra de Dios y eso no lo tiene que hacer. Vamos a poner, por ejemplo, si usted es soltero, la palabra de Dios dice, no fornicarás. No dice, si es posible, no fornicarás, ¿verdad que no? No dice, si es posible, no robarás. No dice eso. ¿Qué dice? No robarás. Pero usted puede decir, no, pero es que nadie me está viendo, pastor, ¿no?
además nadie se va a dar cuenta. No, son mandamientos claros. O qué tal si usted está casado, la palabra de Dios dice bien claro, no adulterarás. ¿Qué quiere decir que adulterar? Dice usted y yo, si estamos casados, la única persona con la cual podemos tener todo tipo de emoción emocional, sexual o lo que sea, es solamente con nuestro cónyuge. De otra manera es adulterio. Y la palabra dice, no adulterarás. ¿Se da cuenta que esos son mandamientos directos? Sí hay más, pero le doy esos ejemplos para que usted entienda. Esos ejemplos que Dios dice, esto no lo vamos a hacer. Esos mandamientos directos están por encima de sus sentimientos, están por encima de lo que usted piense, de lo que usted crea. Están por encima de eso. Porque son mandamientos directos. Así es como usted y yo ganamos sabiduría, sometiéndonos a esos. Pero la segunda cosa es cuando vemos la palabra de Dios dentro de todo su contexto. Porque hay áreas en nuestra vida, hay áreas en este mundo en la cual no habla la palabra de Dios directamente esas cosas, ¿verdad que no? La palabra de Dios no dice, como vimos el jueves pasado, si estuvo aquí el jueves, no dice directamente las palabras que tenemos que utilizar. No dice la música que tiene que escuchar, ¿verdad que no? Esas áreas en las cuales no habla directamente, pero déjeme decirle, cuando empezamos a leer la palabra de Dios en su totalidad y tomamos porciones de la escritura dentro de todo su contexto, esos empiezan a formar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y eso despierta en nosotros diferentes deseos. Le voy a dar un ejemplo. Antes de yo ser cristiano, bueno, vamos a ser honestos, aún después de ser cristiano, era yo súper tacaño. Hay algunos de mi club aquí. Leyendo las escrituras, me di cuenta que si yo confío en el Señor, Él va a proveer todo lo que yo necesito. Y empecé a experimentar que no tengo que depender del dinero, tengo que depender de Dios. Y Dios ha sido fiel, ¿sabe? Mis 30 años que tengo de conocer al Señor, déjeme decirle, ha habido tiempos en los cuales no he tenido trabajo. Ha habido tiempos en los cuales hemos estado, mi esposa y yo ya casados, en los cuales ella le ha dicho, yo le he dicho a ella o ella me ha dicho a mí, hey, no gastes nada porque lo único que queda, van a quedar, después que se cobre todo, van a quedar 15 centavos, ¿ok? Ok, está bien. Y sabe que en ese mismo momento Dios ha provisto, nos ha... Y hemos visto cómo la mano de Dios ha ido prosperando, ha ido haciendo su voluntad en nosotros y solamente Dios lo puede hacer. Otra cosa que hay, yo he conocido personas que cuando no son creyentes y aún después que son creyentes, tienen una boca súper sucia. A mí no es que no se lavan los dientes ni nada, ¿ok? Pero la forma de hablar, ¿ok? Bueno, también no se lavan los dientes, pero como hablan. O he conocido personas que han venido y me han dicho, ¿sabes qué, pastor? ¿Cómo lucho con mis pensamientos? Tengo, pensamientos horribles. Y cuando empezamos a ver la palabra de Dios en su contexto y empieza a lavar nuestra mente, nuestro corazón, empieza a haber una transformación y obtenemos sabiduría, ¿sabe? Y nos hacemos sabios. Entonces, si empezamos a darnos, ¿sabe?, a esa tarea de caminar en esta senda de sabiduría, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, los deseos que tenemos van a ser cambiados conforme al corazón, conforme a la voluntad de Dios. Pero es de acuerdo a lo que usted y yo alimentamos o cómo alimentamos nuestra mente y nuestro corazón. Entonces comienza con ese primero.
Tenemos que hacer usted y yo un compromiso de darnos cuenta de la necesidad que tenemos, que la sabiduría es un camino en el cual tenemos que andar toda la vida. La segunda cosa que yo creo que necesitamos darnos cuenta en la importancia que damos a la sabiduría y la necesidad que tenemos de ella es que tenemos que admitir que necesitamos una relación con Dios y con aquellos que le siguen a Él. Para obtener, ¿sabe qué? Principios bíblicos. Por eso en el verso 7 dice ahí bien interesantemente: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne, refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos, así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. En el verso 11: no deseches, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te resientas por su reprensión. Wow, qué interesante. Entonces, usted y yo nos comprometimos y decimos: ok, Señor, no quiero ser sabio en mi propia opinión. Porque algunos de nosotros somos así. ¿Quién es de mi club? Ninguno. Yo soy el único. ¿Cómo son ustedes tan sabios y tan santos? Y no sé. Pero muchas veces, mi esposa quizá diga todas las veces, que hablamos de algo, ¿quién cree que tiene la razón? Yo no, el pastor tiene la razón, ¿ok? ¿Sí? ¿Ha experimentado eso? A veces le pido ayuda a alguien: oye, ¿me puedes ayudar a hacer algo? Y estoy ahí viendo para ver si lo hacen igualito que yo quiero. Y luego después que ya lo hacen, le digo: oh, está bien. Y luego regreso y lo cambio como yo quiero. ¿No hay ninguno de esos aquí? ¿Qué quiere decir eso? Soy sabio en mi propia opinión. Creo que yo solo lo puedo hacer. Así son las mamás, ¿verdad que sí? Le dicen a los hijos: arregla eso. Y viene el hijo y lo arregla. Bueno, medio chamuscado, ¿verdad que sí? Pero después la mamá viene y nada queda bien hasta que la mamá lo toca, ¿verdad que sí? Eso es lo que está diciendo, ¿sabe? Que no creamos que tenemos todas las respuestas. Que busquemos a Dios y que también, déjeme decirle algo, busquemos la sabiduría en otras personas que están sometidas a Dios. No sea como le dije hace rato, que va y busca: ok, no me gusta lo que me dijo, busca. Y hasta que encontramos esos cristianos carnales que les hablamos: oye, ¿qué piensas? Mira, sabes que yo sé que estoy casado, pero mi esposa no me entiende. En cambio, en mi trabajo hay una muchacha que sí. Oh, no, sigue hablando con ella, no te preocupes, ¿verdad que sí? Oh, bueno, él es cristiano también, él me dijo eso. Bueno, está bien entonces, ¿sí? No. Buscamos a aquellas personas, déjeme decirle, que van a hablar a nuestra vida, que van a hablar la palabra de Dios a nosotros. Un cristiano que quiere crecer en sabiduría no puede ser un cristiano solitario, ¿sabe? Ya vemos muchos así, ¿verdad? Bueno, yo voy a leer mi Biblia. Incluso me dicen algunos: yo no tengo que ir a la iglesia, yo tengo mi Biblia, es todo lo que necesito. El libro de Hebreos dice todo lo contrario. En el capítulo 10, verso 25, ¿qué dice? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, tiene usted que buscar a esas personas. Y ¿sabe qué? Lo lindo de la iglesia es que no nada más sirve para amistades, ¿sabe? ¿Sabe para qué sirve? También para moldearlo. Porque van a haber aquellos a los cuales usted no les cae bien. Yo sé, usted estaba pensando: oh, va a decir aquellos que no me caen bien. No, aquellos a los que usted no les cae bien. Y usted se va a sentir como: ay, si a mí todo el mundo me quiere, todo el mundo quiere estar conmigo, ¿por qué esta persona? Y usted tiene que ir delante y decir: Señor, ¿por qué no me quiere? ¿No? Pero déjeme decirle algo: sirve para moldearnos el uno al otro. Sirve para que nos veamos como somos, porque en la iglesia vamos a encontrar aquellos que los vemos y decimos: ¡ay, no aguanto a este hermano! Y cuando los conocemos bien, decimos: ¡ay, es igualito que yo! ¿No lo ha experimentado eso?
A los que le caen más gordos, ya que los conoce, dice, ay, con razón me caía tan gordo, es igual que yo. Porque no se puede ver usted mismo. Comienza con eso, ¿sabe? Cuando usted y yo tenemos esa relación diaria con Jesús, vemos su palabra, qué es lo que Él tiene para nosotros en sus mandamientos directos, en su contexto general, y luego empezamos a hablar con aquellos que también están sometidos a Dios. Y esto, ¿sabe qué? Déjeme decirle, no nada más tiene que ver con las personas que están en vida, pero también tiene que ver que quizá con aquellos santos que escribieron libros. Tiene usted que darse cuenta, ok, qué buenos libros hay por ahí. Tenemos que tener cuidado, claro, ¿verdad que sí? Con los libros que leemos, pero tiene influencia. Yo sé, algunos de nosotros, y sobre todo más hoy en día, en la sociedad, el leer no es un hábito, ¿verdad? Yo a veces hablo con personas y me dicen, no, si, ¿qué voy a leer otro libro si con las justas leo 2 versos de las Escrituras? ¿Verdad que sí? O a veces les he preguntado, ¿cuánto tiempo hace que saliste de la escuela? No, a los que están jovencitos me dicen, ¿verdad que sí? Oh, no, 5 años, 3 años. ¿Cuándo fue el último libro que leíste? Pues ni cuando estaba en la escuela, ¿verdad que sí? Y tendemos a hacer eso, ¿sabe? Tendemos a formar esos hábitos en los cuales, ok, Señor, tenemos que buscar. Y hay libros excelentes que le van a ayudar a tener a usted y a mí, nos van a ayudar a entender, tener una visión mundial y saber el plan de Dios que tiene para nosotros. Y eso va a ayudarnos a formar nuestras ideas. Por eso a veces escuchamos a otras personas, leemos a otras personas, pero lo máximo que tenemos es las Escrituras, ¿sabe? Yo sé que es difícil leer, agarrar un libro y ponerse a leer, es difícil, ¿sabe? Pero a veces es necesario. ¿Sabe? A veces con las Escrituras, con nuestra formación espiritual, somos igual que con los manuales cuando compramos un aparato electrónico. Cuando usted compra un aparato electrónico, alguna herramienta, algo, ¿qué es lo que hace con el libro de instrucciones? Ok, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, déjeme hacerle una antes que esa. ¿Cuántos de ustedes han comprado alguna vez un carro nuevo? Levante la mano. No tenga vergüenza. Ok, ¿cuántos de ustedes ha comprado un auto que tenga el manual del conductor o el manual del dueño, del propietario? Ok, todos ustedes casi. Ok, ¿cuántos de ustedes han leído ese libro? Algunos de ustedes ni siquiera saben dónde está, ¿verdad? O lo vieron y, ¿para qué sirve esto? ¿Verdad que sí? Y ya cuando el carro no funciona y se prenden luces y pi por todos lados, ahí va buscando el libro, por aquí lo vi, ¿verdad? A ver qué significa eso. A veces así tratamos las Escrituras, ¿sabe? Oh, vamos a ver, ¿qué dice sobre esto? ¿Qué dice sobre aquello? Y estamos así, ¿sabe? En cambio, cuando tenemos una dosis diaria de la sabiduría de Dios inyectada en nuestra vida, usted y yo somos sabios. Obtenemos sabiduría y caminamos en sabiduría. Pero dentro de eso, de esa sabiduría, nos vamos a dar cuenta que no todo va a ser color de rosa. Y es donde entramos a la tercera manera en la cual usted y yo podemos aprender y entender sabiduría. En los versos 11 y 12 nos dice, ¿sabe? Que tenemos que darnos cuenta, la tercera cosa, tenemos que darnos cuenta que tenemos que darnos cuenta que para obtener sabiduría, algunas veces vamos a pasar por sufrimientos o pruebas. Versos 11 y 12 dice ahí, no deseches, hijo mío, la disciplina del Señor, ni te resientas por su reprensión, porque el Señor disciplina al que ama, como el Padre al Hijo que quiere. ¿Sí? El camino de la sabiduría muchas veces va a estar con algunos altos y algunas bajas, con algunas dificultades.
con problemas en nuestra vida, con sufrimientos. Y no es porque Dios está enojado con usted, ni porque Dios es malo. Es simplemente que muchas veces Dios utiliza esos tiempos de pruebas, de dificultades, para moldear algunas áreas de nuestra vida. Y déjeme decirle algo, para algunas personas es la única manera que Dios tiene. Porque Dios les ha hablado de otras maneras. Dios les ha querido enseñar de una manera diferente, pero no queremos. Si usted tiene más de un hijo, se da cuenta que son diferentes, ¿verdad que sí? Si usted tiene 2, 3 hijos, 4, no sé los que tenga, ¿verdad que sí? Pero se da cuenta que a no todos los puede corregir igual, ni a todos les puede hablar de la misma manera, ¿verdad que no? Tiene usted un hijo en el cual le habla y le grita y casi le mete, ¿verdad que sí? Las instrucciones con la cabeza, porque nada funciona. En cambio tiene al otro que en cuanto le levanta la voz un poquito ya está, ¿verdad que sí? Y en cambio tiene al otro que ese es el que usted dice, ay, si todos fueran como este. No hace nada malo, es obediente, piensa en el futuro, ¿verdad que sí? No hay de esos todavía, ¿verdad que no? Pero se da cuenta, todos son de diferente manera. Entonces Dios tiene su manera de moldear a sus hijos. Y Dios sabe lo que usted necesita. Y Dios sabe las lecciones que usted tiene que aprender. Y muchas veces las decisiones que usted toma lo llevan a pasar por eso. Entonces Dios dice, voy a tener que permitir que tú hagas eso. Para que tú aprendas. Pero cuando entramos en ese sufrimiento dentro del contexto del cual estamos hablando de obtener sabiduría, déjeme decirle algo que sucede en su vida y en mi vida. Cuando usted y yo pasamos por esos tiempos de sufrimiento, muchos de esos tiempos es donde más conocemos a Dios. Hace un tiempo estaba escuchando un testimonio del pastor David Jeremiah, ¿sabe? Él tuvo cáncer y estuvo a punto de morir. Y dice que estaba diciendo fueron los tiempos más difíciles de su vida. Pero dijo algo muy interesante. A pesar de que fueron los tiempos más difíciles de mi vida, dice, no los cambiaría por nada. Porque fue cuando más experimenté la presencia de Dios. Él ha sido sanado. Pero yo me puse a pensar. Al principio, la verdad le digo, dije, qué masoquista es ese pastor, le gusta el golpe, ¿verdad que sí? Pero después pude darme cuenta en mi propia vida que ha habido tiempos en los cuales he pasado por dificultades, no con cáncer o con algo difícil, pero me he dado cuenta que es cuando he conocido más a Dios en otros aspectos de mi vida, ¿sabe? Y Dios permite esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios entiende lo que usted y yo necesitamos. Pero vea que dice algo muy interesante que podemos hacer en ese tiempo de dificultades. Dice, no te resientas por su reprensión. No nos gusta a nadie que nos corrijan, ¿verdad que no? Ponte a pensar en su propia vida. ¿Cuántas veces en su mente dijo, ay, no quiero a mi mamá? Incluso algunos llegamos a decir, yo odio a mis padres. Cuando le pegaban, cuando lo corregían, cuando no le permitían ir a algún lugar. ¿Ninguno hizo eso? ¿Usted cree que sus padres lo hacían porque eran malos y no querían lo mejor para usted? Algunos sí, pero la mayoría, ¿me entiende? Quieren lo mejor para usted, ¿verdad que sí? Y ahora usted que ya está, bueno, no tan joven, ¿verdad que sí? Se da cuenta y dice, ahora entiendo por qué mi padre no me dejó hacer eso, mi madre no me dejó hacer aquello. Pero en ese momento a veces no entendemos. Y muchas veces usted y yo actuamos de esa manera, ¿sabe? Con Dios. Cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por dificultades. Oh, Dios no me quiere, Dios esto, Dios aquello. Y quedamos con ese resentimiento. ¿Sabe? Quedamos con ese resentimiento. Pero yo creo que si ponemos nosotros a leer lo que dice Hebreos 12, yo creo que el escritor de Hebreos 12, sabe, como a medio del capítulo, da algo de esto en lo cual dice que no desechemos la corrección.
Pero sabe que todo eso tiene que ver con una frase que está en el primer verso de ese capítulo. Dice, puestos nuestros ojos en Jesús. Si en los tiempos de dificultad, en los tiempos en los cuales usted y yo no sabemos qué hacer, en los cuales venimos y decimos, Señor, no sé qué hacer, necesito de tu sabiduría. Puestos nuestros ojos en Jesús, vamos a poder experimentar eso, de crecer y de conocer más a Dios y decir, wow, Señor, tú eres excelente, sobrenatural lo que me estás enseñando. ¿Sabe que al final podemos tener una experiencia como la tuvo Salomón cuando él subió al reino y delante de Dios vino y le dijo, Señor, yo necesito de ti para guiar este pueblo? Y Dios le preguntó, Salomón, ¿qué quieres? Y Salomón dijo, yo quiero sabiduría porque no sé qué hacer. Y Dios le dio sabiduría. Y sabe, si usted y yo venimos así y decimos, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo dirigir mi vida, no sé cómo dirigir mis hijos, no sé cómo dirigir mi familia, no sé cómo ser un buen padre, no sé cómo ser un buen jefe, no sé cómo ser un buen trabajador. Necesito de ti. Porque la Escritura dice que si necesitamos sabiduría, Santiago dice que lo pidamos. Y Él nos va a dar en abundancia, ¿sabe? Él no va a detener cuando pedimos para honrarle a Él. Y si usted y yo lo hacemos, entonces vamos a experimentar esa vida abundante que hay en Cristo Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque eres bueno con nosotros. Porque sabemos, Señor, que podemos depender de ti, Señor. Porque sabemos que cuando tenemos necesidad, tú estás siempre dispuesto a darnos lo que necesitamos. Tu palabra dice que si necesitamos algo, que si necesitamos sabiduría, lo pidamos. Y Padre, espero que hayamos aquí esos que podemos decir, Señor, yo necesito sabiduría. Que hagamos ese compromiso, Señor, de buscar la sabiduría diariamente en todas las áreas de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Señor, que hagamos ese compromiso de decir, Señor, te voy a buscar a ti, voy a buscar a aquellos que te están sirviendo a ti, que te están buscando a ti y poder recibir también instrucción de ellos. Señor, clamar a ti en los tiempos de dificultad para poder recibir de ti, Señor. Padre, si habemos algunos aquí que necesitamos hacer ese tipo de clamor, te pido que mientras cantamos este canto, Señor, podamos levantar nuestra mano y decir, Señor, yo necesito de ti. Te damos la honra y la gloria por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.